Ahí está. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es dedicarle bastante tiempo a las propiedades espectrales que tienen las matrices de Markov. Entonces vamos a empezar por recordar de qué habíamos hablado la clase pasada y después hacemos una serie de resultados, vamos a ver, sobre las propiedades espectrales. Entendiendo por propiedades espectrales los autovalores y autovalores y autovectores de una matriz, especialmente una matriz de Markov, que es el problema que nos preocupa ahora. Bueno, entonces la idea era que no importaba mucho de dónde venía el problema, pero uno tenía una serie de individuos, que podían ser personas, bacterias, átomos o moléculas que estaban modificando su estado, migrando de una región a otra, teniendo reacciones y obteniendo un producto distinto, de la forma que sea, pero teníamos una cantidad de individuos que se conservaba a lo largo del tiempo. Y una regla fija que periodo a periodo nos decía cómo eran las transiciones. Esas transiciones podían ser o determinísticas, es decir, que yo sé exactamente que el 20% o un octavo de la población se va a quedar, que está en estado 1, se va a quedar en estado 1. Y un octavo va a migrar al estado 3 y 3/4 van a ir a 2. Y eso me da el 100% de la población que estaba originalmente en 1. ¿También? Eso podía ser una posibilidad. Pero la otra que habíamos considerado era la que esto fuera probabilístico. Uno decía, bueno, tengo un octavo de probabilidades de quedarme en el lugar, un octavo de irme de 1 a 3 y 3/4 de ir de 1 a 2. Y entonces eso era un equilibrio, o sea, eso, digamos, cuando veíamos la evolución y lo simulábamos, habíamos obtenido, en un ejemplo así, un estado de equilibrio, pero ese estado de equilibrio era, digamos, con cierto ruido porque era probabilístico, era en promedio va a pasar eso. ¿Está bien? Entonces, esa es la situación en la que estábamos y entonces teníamos ese comportamiento. Bueno, lo que dijimos es, si yo considero la población, que puede ser en totales o en proporciones o porcentajes, o las probabilidades de estar en cualquier estado, cualquiera de esas maneras de interpretar cómo están distribuidos los individuos, lo que quiera que sean los individuos dentro de estos estados posibles, había una matriz, que era la matriz de transición, que nos decía, bueno, cuántos o qué proporción o con qué probabilidad los individuos iban a pasar de un estado a otro. Entonces, si yo considero el 100% de los que están en 1, esos se van a repartir en un octavo que van a quedar, que van a quedarse en el 1, 3/4 que van a ir a 2 y un octavo que van a ir a 3. Y eso lo veíamos como la primera columna de la matriz P. Es decir, que si yo acá tuviese, qué sé yo, 100 individuos, los multiplico y digo, bueno, 100 dividido 8, o 100 por 1 octavo son los que se van a quedar en 1, 100 por 3/4 son los que se van a quedar en, eh, en 2, o que van a ir a parar a 2, y 100 por 1 octavo son los que van a ir a parar a 3. ¿Está bien? Y así habíamos hecho las evoluciones. Bueno, eso nos daba lugar a una matriz que tenía que sumar, eran todos coeficientes mayores o iguales que 0, porque podía ser que no fuera ninguno de un estado I al estado J, eh, pero no podían ser negativos. Y después además tienen que sumar, las columnas tienen que sumar 1, porque los n que estuvieran en el lugar 1 se van a repartir entre los que se quedan en el estado 1, los que van en el estado 2, los que van en el estado D. Pero la suma de todos esos me tiene que dar la cantidad inicial, con lo cual eso tenía que sumar 1. Entonces acá tenemos una matriz
algebraicamente, si nos olvidamos de dónde viene el problema, es una matriz con todos elementos mayores o iguales que 0, y las columnas de la matriz, todas las columnas de la matriz suman 1. Entonces, esas eran las propiedades que tenía, y cuando teníamos eso, era una matriz de Markov. Bueno, nada, y eso decía, había ciertas propiedades, el producto de matrices de Markov, eso es especialmente importante, no tiene por qué ser la misma. Nosotros, en nuestro problema, vamos a pensar que P es una sola y hacemos P por P, y después de nuevo por P, y de nuevo por P. Pero en principio podrían ser matrices diferentes. Si son de Markov, el producto va a ser una matriz de Markov. Y la combinación convexa, es decir, si agarro un número entre 0 y 1 y hago 1 menos AP1 más AP2, eso me da una matriz de Markov también. Y el último, bueno, la identidad también es una matriz de Markov, y es la matriz de Markov asociada a todas islas. Todos los nodos están desconectados de los demás, el que empieza en 3 se queda en 3 para siempre. ¿Está bien? Acá no hay movimiento, sería la cadena de Markov trivial en la que no pasa nada. Bueno, entonces habíamos definido el conjunto de estados, y una de las propiedades que tenía las matrices de Markov, paso rápido con esto, que es la demostración de lo que vamos a decir acá. La idea es que si nosotros estamos pensando que son proporciones o probabilidades, tienen que ser los estados, o digamos, la distribución que hago de los individuos entre todos esos estados posibles, tiene que ser cantidades mayores o iguales que 0 y que sumen 1. ¿Está bien? Y eso lo que veíamos es que este conjunto, que lo llamamos P, sub D es porque es de dimensión D, pero podría ser de cualquier número entero, cualquier número natural. Entonces, lo que veíamos es que, bueno, geométricamente los identificamos fácilmente, que eran esos conjuntos en dimensión 2 y en dimensión 3, era o este segmentito de recta, o este triángulo, que es un pedacito de plano dentro de un plano en R3. ¿Vale? Bueno, entonces este conjunto era invariante. ¿Qué queremos decir con eso? Si yo agarro una matriz de Markov, agarro un elemento acá, un vector acá, y lo multiplico por una matriz de Markov, el resultado vuelve a ser no el mismo, pero sí otro elemento de este conjunto. ¿Está? Entonces, manda elementos, vectores que estén en este conjunto, en este segmento, en elementos que estén en ese mismo segmento. Bueno, entonces eso era una propiedad importante. Habíamos visto la evolución con un ejemplo que convergía a un cierto equilibrio, y habíamos definido los estados de equilibrio, que eran los puntos, que los denotamos así con estrellita como para indicar un punto en particular, en donde si salimos de ahí nos quedamos en ese vector para siempre. Y eso es un estado de equilibrio, que mirado, digamos, desde el punto de vista del álgebra lineal, no es otra cosa que un autovector de autovalor 1. Entonces, dada una matriz, lo difícil, o no es que sea especialmente complicado, pero digamos, lo que lleva a un problema de resolver ecuaciones un poco más complicadas es el cálculo de los autovalores. Pero una vez que yo sé que un número lambda es, en este caso 1, es un autovalor de una matriz, resolver quién es el autovector es resolver un sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Entonces, un sistema de ecuaciones lineal. ¿Está bien? Porque yo, en esta igualdad, puedo pasar, cuando lo escriba, puedo pasar pi1 restando, o pi2 restando en la segunda, o pi3 restando en la tercera. Y eso entonces me queda un sistema de homogéneo, o sea, igualado a 0, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que puedo resolver, y claro, cuando lo resuelvo tengo infinitas soluciones. ¿Saben? Porque un autovalor, en este caso 1, es el que hace que ese sistema homogéneo tenga solución que no sea 0, 0, 0, porque eso no es un autovector. Entonces, esto tiene soluciones no triviales, y cuando uno tenía una solución de un sistema homogéneo, la multiplicaba por 5, por menos 27, por 3 a la cuarta, y siempre era un autovector. Entonces, nosotros vamos a tratar de considerar cuando se pueda, los autovectores de 1 que
sumen sus coeficientes, sus coordenadas, sumen 1, como en este caso. Si uno hace las cuentas, bueno, esto está hecho con alguna aproximación con 4 dígitos, pero si uno suma esto, obtiene 1, exactamente 1. ¿Está bien? Bueno, entonces, los otros autovalores, siempre una matriz de 3×3, uno espera que tenga 3 autovalores, una de D por D va a tener D autovalores, los otros son 0,5 con autovector menos 1, 1, 0, y 0, 1 con este autovector así. Esto es fracciones que lo convertimos en decimales. ¿Está bien? Bueno. Entonces hicimos la simulación, este era el ejemplo, digamos, por ahí más entretenido, que dada esta matriz, lo que hicimos es, bueno, veamos esto probabilísticamente. Es decir, el estado de equilibrio lo conocemos porque lo calculamos como hicimos recién, y lo que decimos es, bueno, tiremos, no sé, así, una cantidad, 1000 repartidos en 125 en el estado 1, 625 en el estado 2 y 250 en el estado 3. Y empecemos a ver probabilísticamente qué pasa. Es decir, agarramos cualquier individuo que estaba en 1, en el estado 1, uno de estos 125, y tiramos un dado de 3 caras, uno con probabilidad 0,8 de salir, otro con probabilidad 0,1 y otro con probabilidad 0,1, o sea, lo que marca esta primera columna, y veamos a dónde vamos a parar. ¿Está bien? Eso fue lo que hicimos y llegamos a una distribución, un estado de equilibrio, pero un equilibrio dinámico, ¿no? En el sentido de que esto iba oscilando. Muy bien. Y eso habíamos visto que si en vez de considerar 1000 individuos, consideramos 4000, esto lo habían observado ustedes, que se desprendía de estos gráficos, el ruido es menor. Y después habíamos hecho una simulación con un programita y habíamos visto que, digamos, si uno bajaba más y más la cantidad perdón, subía más la cantidad de individuos, eso se estabilizaba y casi parecía una recta, ¿no? Eso no tenía ningún ruido, una recta horizontal. Bueno, eso es lo que discutimos hasta ahora. ¿De qué vamos a, ahora empezamos a hablar de lo que nos toca hoy? Hoy va a ser un poco más matemático, más algebroso. Vamos a tratar de entender cómo son los autovalores y autovectores de una matriz de Markov en general. Y en algunos casos particulares, y vamos a discutir cuándo tenemos estados de equilibrio, si lo tenemos siempre, si no, si esos estados de equilibrio son, como en este caso, el límite de evolucionar a partir de un estado cualquiera. Este 125, 625, 250 eran arbitrarios y nosotros cuando hicimos las simulaciones pudimos cambiar los valores iniciales y no pasaba nada, digamos, siempre rápidamente convergía a lo mismo, con lo cual uno ve este comportamiento. En este caso, que no es que demostramos nada, simplemente hicimos experimentos numéricos, ¿sabes? Lo cual es interesante, ¿no? Que desde los experimentos uno pueda conjeturar cosas, y con eso llegamos a que siempre parecería converger a un estado de equilibrio. Bueno, la pregunta es si eso pasa siempre, ¿saben? Y hoy vamos a, peleándonos un poco con autovalores y autovectores, contestar a esas preguntas. Algunas cosas tienen, o sea, yo en las diapositivas puse transparencias, perdón, demostraciones. No sé si son muy instructivas las demostraciones, las puse por aquellos alumnos inquietos que siempre hay, quieren, digamos, por ahí son curiosos de ver cómo se muestran las cosas. Ninguna de las cosas, paso por paso, es difícil, salvo una que después se las menciono, digamos que no vamos ni a meternos con eso. Pero tampoco creo que sean tan instructivas, así que lo que vamos a hacer es comentar que, bueno, esta es la demostración y sale por este lado y nos quedamos con eso. Y vamos a tratar de reforzar las ideas principales, o sea, de qué cosas uno tiene que entender de las matrices de Markov para saber, digamos, cómo esto funciona en la práctica.
Bueno, sin embargo, las demostraciones de lo que se puede mostrar, que es casi todo, están. Bueno, entonces, bueno, acá habíamos visto que la simulación, cómo se va el ruido medido de esta forma, se iba achicando a medida que aumentábamos el valor de n. Bueno, entonces, vamos hoy a preocuparnos por los autovalores. Bueno, una matriz de Markov es una matriz que tiene todos sus elementos mayores o iguales que 0 y las columnas suman 1. Bueno, pero para muchas de las demostraciones va a ser más cómodo pensar una matriz que sus filas suman 1. ¿Está bien? Que sería la traspuesta de una matriz de Markov. Si las columnas suman 1, como transponer es cambiar filas por columna, entonces las traspuestas de una matriz de Markov es una matriz que sus filas suman 1. Bueno, ojo con esto. Alguien creo que hizo las preguntas si uno multiplicaba izquierda, multiplicaba derecha. Bueno, la convención que nosotros tomamos es que los vectores son verticales y que cuando uno quiere hacer evolucionar de un periodo al siguiente, una transición, multiplica por la matriz de Markov a la izquierda del vector. ¿Sí? Entonces ahí lo que tienen que sumar 1 son las columnas. Van a haber libros que las cosas están escritas al revés. Los vectores son horizontales, es decir, tengo un número al lado del otro en vez de uno abajo del otro. Y la matriz de transición está multiplicando a la derecha del vector. Y ahí la condición de que sea matriz de Markov, si lo voy a pensar así, es que la fila sume 1. ¿Está bien? Pero no es el caso que tenemos acá. Yo voy a pensar siempre, por convención, digamos, es una de las dos convenciones que hay que tomarla. Voy a tomar que los vectores son verticales y multiplico a izquierda por las matrices. Entonces, cuando yo transpongo una matriz de Markov, que las columnas suman 1, ahí las filas suman 1. Y eso no es una matriz de Markov. Y si multiplico a izquierda por esa matriz a un vector vertical, no voy a tener necesariamente un vector que tenga todos sus elementos positivos, eso sí, pero no van a tener que sumar necesariamente 1. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, pensemos como siempre la matriz de Markov, como que la suma de las columnas dan 1, pero ahora voy a considerar la traspuesta de una matriz de Markov, entonces las filas suman 1. Bueno, la primera observación es que si yo tengo una matriz y su traspuesta, en general, esto no tiene que ser de Markov, no tiene que cumplir ninguna cosa. Los autovalores son los mismos y con la misma multiplicidad. Porque, qué sé yo, en dimensión 3 podía tener que 2 y 1 son autovalores, perdón, pero en la primera matriz el 1 es simple y el 2 es doble, y en la otra al revés, el 1 es doble y el 2 es simple. No. Recordemos, los autovalores son las raíces del polinomio característico, entonces, como las raíces de cualquier polinomio, puede ser que sea múltiple, ¿no? Entonces, cuando uno factoriza el polinomio característico, tenga lambda menos 1 al cuadrado por lambda menos 2, o al revés, bueno, lo que ustedes conocen de polinomios. Bueno, pero vamos a ver esto. Esto es muy fácil de analizar, y ahora vamos a ver la demostración, pero antes una observación. Ojo con esto. Los autovalores de una matriz y de sus traspuestas son los mismos, ¿sí? Pero los autovectores son, salvo casos muy particulares, son diferentes. ¿Está bien? Entonces, yo puedo tener que uno es autovalor de A y por lo tanto también de A traspuesta. Pero el autovector asociado a 1 para A no tiene nada que ver con el de A traspuesta. ¿Está bien? Bueno, en algunos casos van a ver que cuando uno tiene un autovalor, tanto de A como de A traspuesta, los autovalores de A se llaman los autovectores a derecha de A, y los de A traspuesta a izquierda de A. ¿Está bien? Eso tiene sentido, no vale la pena nosotros discutirlo, pero lo menciono por si lo leen en algún lado.
Bueno, entonces, ¿de dónde sale esto? Esto no es muy complicado, no sé si se acuerdan, pero una de las propiedades del determinante es que el determinante de una matriz y de su traspuesta son iguales. ¿Está bien? Entonces, eso es todo lo que necesitamos saber. O sea, no sé si lo vieron, si se acuerdan de esto, pero esto es una propiedad que tiene el determinante. Y entonces con eso es fácil ver que los polinomios característicos son iguales. ¿Por qué? ¿Qué es el polinomio característico? El determinante de A menos lambda por la identidad. Y bueno, esto es lo mismo que si transpongo, es lo que acabamos de decir. Yo transpongo toda esa resta y por las propiedades de transponer, la traspuesta de una resta o una suma es la suma o la resta de las traspuestas. Y acá me queda la traspuesta de A y acá la traspuesta de la identidad. Pero la traspuesta, si agarro la matriz de identidad y cambio filas por columnas, no pasa nada. Me vuelve a quedar esto. Entonces, este es el polinomio característico de A y este es el polinomio característico de A traspuesta. Son lo mismo. Para cualquier lambda valen lo mismo. Son el mismo polinomio y por lo tanto tienen las mismas raíces. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ahí, déjenme mirar qué es lo que viene. Bueno. Entonces, una proposición interesante, digamos, que después nos va a llevar, esto lo vamos a... Pensemos siempre que P es la matriz de Markov y A es una matriz que es traspuesta a la de Markov, ¿no? Podemos pensar que A es P traspuesta. No necesariamente, estamos haciendo las cosas en general, pero podría ser así. Bueno, una matriz que cumple con esto, que tiene todos sus elementos mayores o iguales que 0, y que la suma de sus filas da 1, ¿sí? Entonces tiene esto. Todos sus autovalores son, en módulo, sean reales o complejos. Recordemos que yo puedo tener una matriz real, pero sus autovalores y autovectores asociados pueden ser complejos. ¿Por qué? Porque son las raíces de un polinomio. Entonces, un polinomio, salvo los lineales, que tienen una única raíz y que se calcula a partir de los coeficientes, como el cociente de los coeficientes, una cuadrática ya puede tener raíces complejas, y de ahí en más también. Y si tengo autovalores complejos, tengo autovectores complejos. ¿Tá? Entonces, cuando tengo un autovalor y un autovector, aunque la matriz sea real, puedo pensar que son complejos, salvo que sepa que el autovalor es real, por alguna razón. Bueno, entonces acá lo que decimos es, los autovalores de A no pueden ser cualquier cosa, en módulo tienen que ser menores o iguales que 1. Recuerden lo que es el módulo de un complejo. Un complejo es un par de números, parte real y parte imaginaria, y es la raíz, como si fuera un vector, la raíz cuadrada de la suma de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. El módulo siempre es menor o igual que 1 y tiene lambda igual a 1. Esperen que hay alguna pregunta. Acá me preguntan, si tu autovalor igual a 1 se repite, el rango de la matriz es menor que su dimensión y la matriz no es diagonalizable, ¿no? Entonces no tiene... Bueno, buenísima la pregunta. Eso ya va a aparecer. La respuesta es que en las matrices, lo que acá me pregunta Franco, voy a leer la pregunta. Si un autovalor es igual a 1 y es repetido, se repite, tiene múltiple, ¿el rango de la matriz es menor que su dimensión y la matriz no es diagonalizable? Entonces no tiene un único punto de equilibrio, ¿puede ser? Bueno, ahí hay varias preguntas en uno. Porque toda esta cuenta que hacíamos con el alfa, el beta, el gamma no se cumple. Bueno, vamos a ver bien por qué. Todo eso va a ser respondido en la clase de hoy. Pero la idea es que, en general, cuando uno tiene un autovalor múltiple, eso lo vamos a mirar, uno dice, bueno, supongamos que lambda igual a 1 es autovalor 2 veces. Es decir, que cuando digo lambda igual a 1 es raíz
y lo divido el polinomio por lambda menos 1, por Ruffini o por todas esas cosas que nos torturaban en la escuela secundaria, uno tiene un polinomio y ese cociente vuelve a ser 1 raíz de ese cociente. O sea, lambda igual a 1 es un autovalor doble. La pregunta es si uno tiene dos autovectores distintos o no. ¿Sí? Bueno, eso no lo podemos saber a priori. ¿Está bien? Pero para matrices de Markov hay una respuesta particular para el caso lambda igual a 1. ¿Está bien? Entonces, anticipo el resultado que después vamos a discutir, pero está buena como pregunta la que hicieron, es, si lambda igual a 1 es autovalor doble o múltiple en general, triple, lo que sea, el caso particular de lambda igual a 1 y los que tienen módulo 1, ¿también valdría también para los que tienen módulo 1? Uno tiene tantos autovectores como la multiplicidad del autovalor. Pero eso no podría no ser así. De hecho, con los autovalores que módulo de lambda es menor que 1 estricto, para una matriz de Markov, puedo no tener tantos autovectores como la multiplicidad del autovalor. ¿Está bien? Esas dos cosas las vamos a discutir un poco más adelante, que se llaman dimensión algebraica y dimensión geométrica. ¿Está bien? Eso en un rato lo discutimos. Pero la pregunta es válida y es una de las preguntas que vamos a tratar de contestar en la clase de hoy. Entonces, por ahora lo que estamos diciendo es, ¿qué podemos decir de los autovalores de una matriz traspuesta de una matriz de Markov? Bueno, que todos sus autovalores son menores o iguales que 1 y que lambda igual a 1 es autovalor. Y no es muy difícil de probarlo. Déjenme. Muchas de las demostraciones las hice para dimensión 2, para no andar preocupándome por subíndices y poner puntos suspensivos o poner sumatorias. Entonces dije, bueno, hagámoslo para D igual a 2, para dimensión igual a 2, y después se generaliza. ¿Eh? Entonces, bueno, les cuento cómo viene la demostración. No las vamos a mirar todas, las demostraciones, pero vamos a... Porque si las miran bien, si ustedes después con cuidado analizan la demostración que estamos haciendo, siempre es la misma idea, y es usar las dos hipótesis. La positividad de los coeficientes y que suman 1, en este caso las filas o en otro caso las columnas. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que lambda es autovalor, entonces se cumple esto, ¿sí? Esto es la primera fila de la matriz A por X y la segunda fila de la matriz A por X. Y eso, como me tiene que dar lambda por X, es la primera coordenada me tiene que dar lambda por X1 y esto lambda por X2. Esto es plantear en ecuaciones que A por X es igual a lambda por X. Esto es planteado primera coordenada, segunda coordenada. Entonces, tomamos módulo y acá módulo de la suma menor o igual que la suma de los módulos, y como los A son no negativos, o son 0 o son positivos, los saco fuera del módulo. Entonces esto es lo que dice acá, tomar módulo, regla de desigualdad triangular, que el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos, y sumo las dos ecuaciones, y acá me queda esto, ¿sí? Y acá cuando sume, me va a quedar esta desigualdad. ¿Está bien? Y acá, como esto es diferente de 0, ¿sí? Módulo de x1 más módulo de x2 es un número positivo, lo paso dividiendo y me queda módulo de lambda menor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces eso ya está. Eso me dice que los autovalores, no importa, o sea, acá era un autovalor cualquiera de la matriz A, termina siendo menor o igual que 1. Bueno, y que 1 es autovector es fácil, porque si acá pongo 1 y 1, ¿sí? Me queda A11 más A12 y eso me da 1. Y si acá pongo x1 y x2 igual a 1, esto me da A21 más A22 y eso también da 1. ¿Está? Entonces, eso lo que me dice es
¿Qué es lo que me dice? Que 1, el vector que tiene las dos coordenadas igual a 1, es un autovector del autovalor 1. Entonces, olvidémonos de la demostración. Si quieren, ¿no? Hasta ahí. Si todos los A son mayores o iguales que 0 y la suma de las filas da 1, es decir, parecido a la matriz de Markov, pero por fila en vez de por columnas, entonces todos sus autovalores son menores o iguales que 1 y 1 es autovalor. Bueno, eso se traduce para matrices de Markov. ¿Por qué? Porque si pienso que A es la traspuesta de la matriz P, los autovalores son los mismos, habíamos dicho. Entonces, si los autovalores de A son menores o iguales que 1, los autovalores de P tienen que ser menores o iguales que 1, porque son los mismos. ¿Está bien? 1 es autovalor, pero para la matriz de Markov decimos un poco más. Si 1 es autovalor, existe un autovector que pertenece a el conjunto de esto que son los vectores que tienen todas sus coordenadas mayores o iguales que 0 y que la suma de sus coordenadas es 1. Este es el conjunto P sub D. Entonces lo que digo es, el autovalor 1 tiene un vector, autovector asociado, puede tener más de 1, pero tiene que tener por lo menos 1 que tiene en el espacio que nos interesa, que es el de los, no me sale esto, el P sub D. ¿Sí? Bueno, entonces esta es una primera observación. Esto no se deduce de lo anterior, esto último no se deduce de lo anterior. ¿Está bien? Esto es una consecuencia adicional, que es una matriz de Markov, y no solamente que es su traspuesta tiene estas cosas, esto es una propiedad sobre los autovalores. Acá estamos diciendo algo más, es una propiedad sobre el autovector. El autovector tiene que tener todas sus, o uno de los autovectores, tiene que tener todas sus coordenadas mayores o iguales que 0 y que sumen 1. Que sumen 1 es irrelevante, o más o menos, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Supongamos que tengo un vector con todas sus coordenadas mayores o iguales que 0 y suma 5. Bueno, divido por 5 y obtengo uno que también va a ser autovector, también van a ser mayores o iguales que 0, y sus coordenadas van a sumar 1. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que estamos planteando. Que sean todas sus coordenadas mayores o iguales que 0. Eso es lo que me importa. O menores o iguales que 0. Y entonces lo multiplico por menos 1 y los tengo mayores o iguales que 0. ¿Está bien? Entonces, que tengan el mismo signo. Acá lo que estoy diciendo, concretamente, lo importante acá, es decir, tengo un autovector asociado a lambda igual a 1 que tiene todas sus coordenadas del mismo signo. ¿Está bien? O puede ser 0, alguna, no todas, obviamente, pero alguna puede ser 0. Pero no tengo cambios de signo. Bueno, y si lambda es distinto de 1, fíjense lo que pasa. El autovector, cualquier autovector asociado a un autovalor de la matriz P que no sea 1, cualquier lambda distinto de 1, la suma de sus coordenadas tienen que ser 0. ¿Está bien? Se demuestra que sus coordenadas suman 0. Entonces, ¿esto qué me dice? Que nunca voy a poder agarrar un autovector de estos y convertirlo en un elemento de acá. ¿Por qué? Porque estos van a tener que tener cambios de signo. No puedo tener todos números mayores o iguales que 0, no nulo, ¿no? Porque si es un autovector no puede ser el 0, 0, 0. Tiene que ser, alguna coordenada tiene que ser distinta de 0. Entonces no puedo tener coordenadas que alguna sea distinta de 0, que sumen 0 y que todas tengan el mismo signo. O sea, acá tiene que haber positivas y negativas. Entonces nunca lo voy a poder convertir en un vector de P sub D. ¿Está bien? Entonces, eso lo que me dice es que los que nos vienen interesando para el problema van a estar dentro de los autovalores de lambda igual a 1. Cosa que ya sabíamos porque eran
los estados de equilibrio, los autovectores asociados a lambda igual a 1. Bueno, entonces, bueno, la observación dice eso. No hay ningún autovector para un autovalor de lambda distinto de 1 que esté en P sub D. Muy bien. Bueno, no sé si quiero... Pasemos rápido por esta demostración, les digo de qué viene y seguimos adelante. La idea es que lo que ya dijimos, A es P traspuesta, entonces como A ya habíamos demostrado que tiene todos sus autovalores menores o iguales que 1 y que lambda igual a 1 es autovalor, listo. Eso también vale para P. Bueno, ahora vamos a demostrar que, fíjense que por ahí está mal enunciado. Yo lo que digo es, agarro un autovector asociado a lambda igual a 1 y voy a demostrar que hay otro que tiene todas sus coordenadas mayores o iguales que 0. A la larga va a resultar que es el mismo x, pero no importa. Lo que digo es, agarro un x que es autovector de lambda igual a 1 y voy a demostrar que existe tal vez otro autovector con todas sus coordenadas mayores o iguales que 0. Entonces, ¿de dónde viene la demostración? Siempre es lo mismo, usar que es matriz de Markov, que la suma de sus columnas da 1, desigualdad triangular, sumar que es autovector, todas esas cosas las mezclo y son siempre las mismas. Déjenme mostrarles de qué viene. De nuevo hago la demostración para dimensión 2, pero ninguna de estas demostraciones depende fuertemente de que la dimensión sea 2. Simplemente es una forma de librarme de cosas engorrosas como sumatorias o puntos suspensivos en las sumas y índices que van y vienen. Entonces, planteo esto un poco más concreto. Entonces, la idea de que ese autovector de autovalor 1 lo que me dice es que esta cuenta, que es la primera fila de la matriz P por x1 y x2, me da x1. Y la segunda fila de la matriz P multiplicada por x1 y x2 me da x2. Entonces, esta igualdad vale, la primera, porque x es autovector de autovalor 1. Esto es desigualdad triangular, y que los p son mayores o iguales que 0. Entonces, módulo de la suma menor o igual que la suma de los módulos, el módulo del producto de los módulos, pero el módulo de los p me da el p porque es mayor o igual que 0. Sumo de este lado, me queda menor o igual que esto. Ahora aprovecho que la suma de las columnas da 1 y me queda esto. Y fíjense que me quedó esta suma menor o igual que esto, que es igual a esto y que es igual a esto. Quiere decir que todas estas cosas son iguales. ¿Sí? O sea, porque me quedó una desigualdad y me quedó en una punta y en la otra lo mismo. Acá que estoy usando que x es autovector, desigualdad triangular y que los p son mayores o iguales que 0 y suman sus columnas 1. Es decir, que p es matriz de Markov y que x es autovector de autovalor 1. Hago todas estas cuentas y me queda eso. Bueno, entonces, acá, perdón, esto está mal. Ah, no, está bien. Yo tengo, esto es menor o igual que esto. Y esto es menor o igual que esto. Si, acá cuando tengo esta desigualdad, que sale la desigualdad triangular, acá puedo tener un menor igual, un igual o un menor. Esto lo que dice es, siempre esta cantidad es, siempre esta cantidad, módulo de x1, es menor o igual que esto. Eso por desigualdad triangular y por todo lo que vimos antes, que x es autovector, con autovalor 1, etcétera, etcétera. Bueno, acá puede ser que valga el igual o que valga el menor. Si acá valiera el menor o acá valiera el menor, cuando sumo estas desigualdades, acá me quedaría menor estricto. Y llegó una contradicción. Entonces, esto lo que me dice es que esta igualdad, esta desigualdad, solamente se puede dar por igualdad. Y lo mismo acá. Bueno. No nos preocupemos demasiado, eso es. Entonces, llegaría a esta contradicción. Lo mismo vale para x2, entonces tiene que valer esto. ¿Y qué encontramos acá? Fíjense que ahora módulo de x1 y módulo de x2
se pueden pensar como un vector que cuando lo multiplico por p me devuelve ese mismo vector, módulo de x1, módulo de x2. Entonces, este es un autovector de autovalor 1, y si lo quiero normalizar, nada, lo divido por la suma de sus coordenadas, y ahí ya lo tengo. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta es la demostración de que siempre que tenga un autovector de autovalor lambda igual a 1 para una matriz de Markov, si le tomo módulo a sus coordenadas, se convierte en un autovector con todas sus coordenadas mayores o iguales que 0. Es decir, si tengo x, que es x1, x2, que es autovector de autovalor 1, módulo de x1 y módulo de x2 también, por las propiedades que vimos. Bueno, todas las demostraciones, quería mostrarles una, porque todas las demostraciones siguen más o menos estas ideas. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver entonces qué pasa con los otros autovalores. Lo que decíamos es, la otra parte de la afirmación, esperen que voy al enunciado del teorema, es que todos los autovalores que no sean 1 tienen autovectores que la suma de sus coordenadas da 0. ¿Sí? Bueno, eso lo que me decía, eso puede ser una curiosidad, que a nadie le importa, pero sí, lo que me dice es, no vas a poder encontrar dentro de los autovectores de lambda distinto de 1, ninguno que esté en el espacio que nos interesa, que es el de probabilidades, podríamos decir, de vectores que tengan todas sus coordenadas mayores o iguales que 0 y que sumen 1. Nunca vamos a poder encontrar un vector ahí porque todos los vectores, autovectores asociados a autovalores distintos de 1, tienen algunos elementos positivos y otros negativos. Bueno, y la demostración de eso es plantear que es autovector, o sea, en coordenadas, como siempre, sumar las ecuaciones, y me queda esto, ver que es matriz de Markov, con lo cual esta suma es 1, y me queda esto. Conclusión, paso esto restando de este lado, y me queda que paso el lambda por x1 más x2 restando de este lado, y me queda 1 menos lambda por x1 más x2 igual a 0. Entonces, o lambda es 1, que dijimos, bueno, no, lambda no es 1. O lambda es 1 para que se cumpla esta igualdad, o x1 más x2 es 0. Entonces acá lo que dijimos es, bueno, si lambda es 1 puede ser que lo suma de distinto de 0, pero si lambda es distinto de 1, lo que tiene que ser 0 es la suma de las coordenadas. ¿Está bien? Entonces, de ahí tenemos la demostración. Entonces, olvidémonos si quieren de la demostración, veamos qué tenemos hasta ahora sobre matrices de Markov, como resumen. Si P es una matriz de Markov, todos sus autovalores son en módulo menor o igual que 1. Pueden ser reales o complejos, pero siempre tienen módulo menor o igual que 1. Lambda igual a 1 es autovalor, y el autovector asociado, y se puede encontrar un autovector asociado que sea del espacio P sub D. Es decir, todas sus coordenadas mayores o iguales que 0 y que sumen 1. Y si lambda es distinto de 1, no. La suma de las coordenadas siempre me da 0. ¿Está bien? Bueno, ese es el resumen de lo que dice esta proposición y estas son las demostraciones. Listo. Veamos un ejemplo de propiedades espectrales. Agarré una matriz de 5 nodos, agarré un grafo de 5 nodos con esas probabilidades de pasar de transición de un estado a otro. La matriz asociada es esta, y acá lo que vemos es que, bueno, lambda igual a 1 resultó ser un autovalor doble. ¿Está bien? Y ahí está la pregunta para... ¿Quién era? ¿Franco? ¿Había preguntado? La respuesta a Franco en un ejemplo, no es una respuesta completa. Bueno, acá tenemos un autovector, es el 3 quintos, 2 quintos, 0, 0, 0, más o menos es eso. Otro, que también está en
en pi d, en pi 5 sería este, que es el 0, 0, 4 novenos, 5 novenos, 0. Por supuesto que si uno multiplica esto por menos 3, obtiene un vector que no tiene sus coordenadas positivas y que no suman 1. ¿Está bien? Pero lo que digo es, bueno, cuando todos tienen el mismo signo, siempre lo puedo normalizar, podríamos decir. Si son todas negativas, las multiplico por menos 1 y las hago todas positivas. Si no suman 1, divido por la suma y hago que sumen 1. Y van a seguir siendo autovector. Entonces fíjense que acá encontré dos autovectores distintos para lambda igual a 1 que es doble. Y eso un poco es un ejemplo de lo que preguntaba él. Cuando lambda sea doble, ¿no voy a tener diagonalizable? Puede ser que sea diagonalizable o no por los otros autovalores, pero por lambda igual a 1 siempre voy a poder encontrar autovectores, tantos como tengo la multiplicidad del autovalor, lambda igual a 1, en este caso 2, porque es doble, lambda igual a 1, y además los voy a poder encontrar en pi sub d. Fíjense que están en pi sub d estos autovectores. ¿Está bien? Bueno, y los otros, esto uno los podría hacer a mano. ¿Por qué? Bueno, porque, primero, porque esta matriz quedaría un polinomio de grado 5 cuando uno calcula el autovalor doble, el polinomio característico, pero si lo miramos, todos los autovalores son números racionales. Entonces hay una forma que se llama lema de Gauss, de que cuando son racionales uno puede encontrar cómo calcular las raíces de un polinomio de grado alto cuando las raíces son racionales. ¿Está bien? No nos preocupemos por eso. ¿Por qué? Porque o sea, uno podría tener podría hacerlo numéricamente y hay un comando en Python, en cualquier lenguaje, que calcula, dada una matriz, sus autovalores y autovectores. Así que no nos preocupemos demasiado por el cálculo a mano que hay que hacer, digamos. Pero acá, si uno lo aplicara a esta matriz de 5×5, obtendría todos los autovalores y autovectores, con un solo comando, que creo que se llama, a ver si no me acuerdo mal, creo que se llama, a ver, déjenme escribir eso. Creo que es, supongamos, el NumPy. Pico, Sí. hola. No sé si nos querés mostrar, pero no estamos viendo otra cosa que No, que estoy mandando el comando, ¿cómo se llama? Está en bien, el chat. Pensé que nos querías mostrar MATLAB y no estabas compartiendo, perdón. No. Ahí está. Creo que se llama así. Y uno se lo aplica a una matriz cuadrada y lo que nos devuelve son una primera lista con los autovalores y después una matriz que por columna son los autovectores asociados. ¿Está bien? Creo que ese es el comando, si no me acuerdo mal. Pero si no, si lo googlean, rápidamente encuentran... Ahí me confirman, Marco me confirma que es ese. ¿Está bien? Entonces, cuando uno se lo aplica a una matriz, nos devuelve dos cosas. Una lista, que son la lista de autovalores, ¿sí? Repetidos, y acá lambda igual a 1 aparecería 2 veces, y los autovectores asociados, que por supuesto Python no sabe que nosotros estamos trabajando con matrices de Markov, entonces no los va a normalizar de esta forma, ¿está bien? Pero los va a dar de alguna manera que después nosotros podremos normalizar. Bueno, y los otros son un sexto con autovalores, fíjense que lo que dice el teorema, tienen que sumar 0 sus coordenadas. Todas estas, ¿sí? Fíjense, este es el más complicado, pero suman más 6 menos 6, 0. ¿Está bien?
todos los autovalores que no son 1, en este caso son menores que 1, de módulo menor que 1, y tienen autovectores asociados, en este caso son todos simples, que tienen suma 1 de sus coordenadas. Eso siempre pasa. En un autovector de autovalor distinto de 1, la suma de sus coordenadas tiene que dar 0. Bueno, déjenme mostrarles un ejemplo un poco trivial de proceso de Markov, de matriz de Markov, pero, digamos, para ver qué otras cosas pueden aparecer autovalores complejos, ¿no? La matriz sería esto. Todos los que están en el 1 van a parar al 3, todos los que están en el 2 van a parar al 1 y todos los que están en el 3 van a parar al 2. Es este ciclo. ¿Sí? Y no hace ninguna otra cosa. Bueno, nosotros habíamos estudiado ciclos, creo que era con 2 solamente, pero uno mira los autovalores, y los autovalores son... La matriz es la misma que la identidad. Perdón, la matriz, esta tiene como polinomio característico, si uno lo calcula, lambda al cubo menos 1. ¿Sí? Entonces son todas las raíces cúbicas del número 1. Ustedes vieron, creo que en Mate 1, empezaron analizando números complejos y raíces de la unidad. Entonces la ecuación lambda al cubo igual a 1, o lambda al cubo menos 1 igual a 0, lo mismo, tiene las tres raíces que son 3 puntos sobre el círculo de radio 1, que están todos formando 120 grados. ¿Está? Bueno, esas son las tres raíces de esta matriz, las tres autovalores. Y para lambda igual a 1, normalizado, es el vector un tercio, un tercio, un tercio. Es decir, si un tercio de la población está en cada lugar, al hacer este ciclo, no pasa nada, porque todos se mueven, todos migran, pero finalmente la población, que es lo que me interesa, la cantidad, se mantiene invariante. Bueno, y calculo para los otros, los autovalores, que son las otras raíces de la cúbica, me quedan estos, que si uno lo mira, fíjense, parte real, menos un medio, más 1 es 0, y parte imaginaria, como son complejos conjugados, más la parte imaginaria esta, menos esta parte imaginaria, suma 0. Entonces, también suman 0, siendo complejos. Fíjense que acá no distingo entre que sean reales o complejos. Siempre la suma de las coordenadas de un autovector, de un autovalor que no es 1, tiene que dar 0. Bueno, y acá una... No sé si es Franco o Francisco. Bueno, el que me preguntó al principio, a ver, me fijo en el chat. Bueno, no importa. La diferencia entre dimensión algebraica y dimensión geométrica. Bueno, ¿qué es esto? La dimensión algebraica es qué multiplicidad tiene el autovalor como raíz del polinomio característico. ¿Sí? Y dimensión geométrica es cuántos autovectores voy a poder obtener con ese autovalor. ¿Está bien? Y esas son dos cosas diferentes. Por supuesto, la dimensión algebraica es siempre mayor o igual que la geométrica, pero en muchos casos no es igual. Entonces quiero presentarles dos matrices que no son matrices de Markov, que no tienen nada que ver con el tipo de matrices que nosotros vamos a estudiar, son matrices generales, donde tienen estas matrices el mismo autovalor, que es 3 y es doble, ¿sí? Pero no tengo, en un caso tengo dos autovectores y en otro caso no. Lo que me preguntan es repetir la dimensión algebraica y geométrica. ¿Esto? Díganme, hablen. Sí, eso. Ok. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Pero lo que digo es, cuando uno tiene una matriz, calcula el polinomio característico. Si tengo, qué sé yo, una matriz de 5 por 5 y tengo 5 autovalores diferentes, no hay nada que discutir. ¿Está bien? Para cada autovalor va a tener su autovector asociado, van a ser independientes en el sentido de que cualquier vector lo voy a poder escribir como combinación de esos.
es el caso sencillo. La cosa se complica un poco cuando un autovalor aparece como es raíz del polinomio característico con multiplicidad mayor que 1. Por ejemplo, digamos 2. Entonces uno lo que dice es, en algunos casos voy a poder encontrar dos autovectores distintos, pero no distintos porque uno es el triple del otro, sino distintos en el sentido de que no son paralelos, que no son uno un múltiplo del otro, sino que son dos vectores, lo que se llama independientes, idealmente independientes, que no van no son paralelos, que no van en las flechitas no son estirar la otra, ¿está bien? Van en direcciones diferentes. Entonces, yo puedo tener un autovalor doble y tener dos autovectores independientes o no. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que se llama dimensión algebraica es la multiplicidad del autovalor. Es raíz doble, es raíz triple, es raíz simple. Entonces serán 2, 3 o 1 la dimensión algebraica. La cantidad de autovectores que consiga, independientes, que consiga asociado a ese autovalor, es lo que se llama la dimensión geométrica. ¿Está bien? Y siempre nunca va a superar a la dimensión algebraica, pero podría ser igual. Entonces, vamos a mirarlo con este ejemplo. Estas son dos matrices en donde la primera, las dos tienen a 3 como autovalor doble. ¿Sí? Yo calculo el polinomio característico de estas dos matrices que son, fíjense que una es diagonal y la otra es triangular, con lo cual calcular el polinomio característico es muy fácil. En los dos casos es lambda menos 3 al cuadrado. Entonces, lambda igual a 3 es autovalor doble. Es decir, lambda igual a 3 tiene dimensión algebraica 2, porque es doble. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con la existencia de autovectores? Lambda igual a 3 es raíz doble, dimensión algebraica 2. A tiene dos autovectores independientes, que son el 1, 0 y el 0, 1. No son los únicos posibles, pero lo que digo es, acá tengo 2 y cualquier otro se escribe como combinación de estos. ¿Sí? ¿Qué sé yo? 5 veces el 1, 0 más 2 veces el 0, 1 también es otro autovector. Pero no importa, lo que digo es, todos se escriben como combinación de estos dos. Fíjense que estos dos, uno es un vector horizontal, el otro es un vector vertical, no son paralelos. Entonces son independientes. Pero en el otro, si ustedes, la dimensión geométrica es entonces 2, porque tengo dos autovectores asociados diferentes, esencialmente diferentes, asociados a lambda igual a 2, a lambda, perdón, igual a 3. Sin embargo, si yo busco los autovectores de B, o sea, esta matriz, planteo que esta matriz B por x1, x2 es igual a 3, x1, x2, y trato de resolver ese sistema va a tener como única solución el 1, 0. O cualquier múltiplo del 1, 0. El 5, 0 también es un autovector. Pero no hay otro independiente. Son todos múltiplos del 1, 0, los autovectores de B de lambda igual a 3. Entonces, esto tiene que ver con lo que preguntaba Franco inicialmente, que en este caso, esta matriz B no es diagonalizable. La matriz A, bueno, es una tontería preguntarse si A es diagonalizable o no, porque A es diagonal ya directamente. Pero la matriz B no es diagonalizable. ¿Está bien? No importa si estudiaron eso o no, se ve que alguien sí, el que preguntó tenía claro que quería decir diagonalizable, pero no importa, nosotros lo vamos a ver por el lado de autovalores y autovectores. Uno dice, si yo tengo una raíz múltiple, bueno, esa raíz múltiple me va a dar lugar, ese autovalor múltiple, me va a dar lugar a tantos autovectores como la multiplicidad de ese autovalor. La respuesta puede ser sí o no, dependiendo de la matriz. Pero en el caso particular de las matrices de Markov, la respuesta es bastante concreta. En los casos que me importan, que vamos a ver cuáles son los casos que me importan, la respuesta es sí, uno tiene tantos autovectores como la multiplicidad del autovalor. ¿Está bien? Entonces, a eso iba. No sé si este ejemplo quedó claro, si no es que este ejemplo nos importe, porque estos no son matrices de Markov, pero lo que nos importa es entender el concepto de dimensión algebraica y dimensión geométrica.
¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto o sobre lo que hayamos dicho hasta acá? ¿Está todo bien? Bueno, a ver si acá es una pregunta o una... La dimensión geométrica, sí, buenísima la pregunta, Agustina. Sí, exacto, no lo dije. No, la dimensión geométrica de B sería 1. Exactamente eso debería haber estado en la transparencia, gracias. ¿Algo más? Bueno. Entonces, lo que les propongo es, hagamos, como siempre, un intervalo de 10 minutos y después volvemos y contamos, ahora sí, nos vamos a volvemos a matrices de Markov y empezamos a ver todo lo que nos falta decir de los autovalores y autovectores. ¿Está bien? La pregunta inicial, que estuvo perfecta, ¿sí? Que acá no puedo fijar, la pregunta de Franco, era, bueno, y si lambda es igual a 1 se repite, si no tengo tantos, puedo no tener tantos autovectores como la multiplicidad de lambda igual a 1, la respuesta es, para una matriz de Markov, lambda igual a 1 tiene tantos autovectores como la multiplicidad. Es decir, ese caso no va a haber problema. Entonces los puntos de equilibrio, que son los que más me importan, son un caso sencillo. Para una matriz de Markov no puede pasar lo que pasa en este ejemplo. Lambda igual a 1 va a tener tantos autovectores como la multiplicidad del autovalor. ¿Está bien? Pero eso es lo que vemos después del intervalo. Entonces, en unos 10 minutos nos volvemos a conectar. Paro de grabar.